Queridos padres de familia, apreciados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Que sea esta una oportunidad para hacerles extensivo un saludo fraterno, esperando que el Dios de la vida nos permita vernos muy pronto. Además, me permiten ustedes darles a conocer los temas que vamos a desarrollar en este segundo periodo. Es importante destacar varias cosas. El esfuerzo que ustedes como padres de familia, como comunidad educativa están haciendo para que este proceso de educación virtual continúe. Gracias a sus aportes, a sus sugerencias, el colegio está haciendo un esfuerzo importantísimo para mejorar en el diseño y en la utilización adecuada y más eficiente de las diferentes plataformas. Para este segundo semestre vamos a mejorar muchísimo en la plataforma en cuanto a la recepción de las videoconferencias. Va a ser más extensa en el tiempo. Creo que eso es una ventaja importantísima para nuestros chicos de séptimo, que son muy hábiles en el desarrollo de estas tecnologías. También, pues, permitirme decirles que se va a mejorar los procesos de comunicación a través del correo electrónico que ustedes nos enviaron, con el único propósito de mejorar una comunicación más clara, más precisa, más puntual. Sin olvidar que vamos a seguir utilizando las plataformas de cibercolegios y la plataforma Educa como procesos de comunicación, de recepción e envío de información, de evidencias, de trabajos, etc. Esto con el ánimo de continuar un proceso virtual más organizado, de mejor calidad. Sabemos de antemano que pues obviamente el corte que tuvo el primer periodo fue un corte pues que ninguno de nosotros lo esperaba, pero que el colegio hizo un gran esfuerzo para continuar con esta dinámica. Entonces esperamos que con la ayuda de Dios podamos vernos prontamente. Pero por lo pronto vamos a continuar con la plataforma de cibercolegios, de Educa, y con la plataforma de Google Jesus, que va a ser una nueva estrategia. Se va a implementar, se va a poner a consideración de ustedes y yo sé que nos va a ir muy bien. Voy a poner a consideración de ustedes cómo vamos a empezar a trabajar los temas en grado séptimo. El primer tema que nosotros vamos a ver, vamos a hablar sobre la importancia que tuvo los reinos germánicos y la importancia que tuvo el imperio bizantino. Vamos a hablarle la importancia que tuvo todas las invasiones germánicas en la caída del imperio romano y cómo esos reinos germánicos se convirtieron en futuros reinos que imperaron y desarrollaron sus civilizaciones en Europa Occidental y en Europa Oriental. Vamos a hablar sobre la importancia que tuvo el imperio bizantino como la repartición del imperio romano occidental y oriental. El imperio bizantino hizo un gran aporte a toda la cultura cristiana oriental, mientras que el imperio romano fortaleció su cristiandad romana occidental. Vamos a mirar cómo fue la administración y los aportes que hicieron desde la parte administrativa. Vamos a hablar también sobre la importancia que tuvo la época o el periodo justiniano, que fue un aporte muy importante a la cultura europea. Vamos a hablar sobre la importancia que tuvo el imperio carolingio y el Sacro Imperio Romano Germánico. El imperio carolingio, o conocido como el imperio franco, fue de gran aporte cultural. La mayoría de los imperios europeos tuvieron un aporte cultural muy importante. El imperio o la dinastía carolingia o franca tuvo un aporte muy importante, que fue la primera dinastía europea que estableció la educación universitaria como proceso formativo. Ahí se sentaron las primeras bases de la formación universitaria. Vamos a hablar también sobre la importancia que tuvo
la cristiandad en Europa y la influencia que tuvo tanto en la política como en la vida social. Vamos a hablar también de algo muy importante que fue la transformación de la sociedad hacia el año 1000, en donde hubo cambios muy importantes en la sociedad europea. Un tema también importante, un tema número 4, fue el Islam entre los siglos V y V. Vamos a conocer cuál fue la importancia del nacimiento del Islam, los pilares del Islam, qué es un califato ortodoxo, qué es un califato omeya, y cuáles fueron las importancias y los aportes culturales que tuvo el Islam en el Medio Oriente y en parte de Asia. Y como consecuencia de esta nueva religión, cómo se transformó la cultura de muchos países europeos, las batallas, las luchas por el poder político y religioso que tuvo la injerencia del Islam dentro de los dominios europeos. Vamos a hablar algo sobre la España musulmana, el sufismo, que fueron las adaptaciones que hizo el Islam hacia la cultura musulmana, hacia la cultura española desde la parte musulmana. Y vamos a hablar sobre toda la riqueza cultural, pictográfica y arquitectónica que tiene la cultura islámica. Otro tema importante que vamos a ver sobre cómo era África entre los siglos V y XV, cómo era África después del proceso de colonización americana, el proceso de esclavitud, llamémoslo así, un poco displicente, la cacería de negros africanos en el tráfico de mercancía humana para sostener la economía española y europea en las nuevas tierras de América. Cómo se transgredió esos valores culturales de la población negra africana y se trasladó a un continente que ni siquiera ellos conocían. Entonces ahí vamos a mirar un poco cómo, cómo fue ese proceso de colonización europea y el proceso de esclavitud. Vamos a hablar sobre cómo también el Islam ejerció un papel importante frente al proceso de desarrollo económico y político de ciertos sectores de África, sobre todo la septentrional y la occidental. Vamos a hablar sobre la cultura yoruba, una cultura africana muy importante, sobre el Reino del Congo, su proceso económico, político y cultural a través del dominio portugués. Los reinos cristianos, que también tuvieron su asidero en parte de territorio africano, y las culturas Walili, que son muy importantes dentro del desarrollo de estos espacios geográficos en África. Vamos a mirar también unos temas importantes, cómo era Asia entre los siglos V y XV, perdón, cómo era a partir de ese proceso cultural. Persia, el imperio sasánida, a los sultanatos, que es una forma de gobierno basada en los pilares del Islam, y cómo pues obviamente culturalmente se dio poder a los sultanatos y se ejerció pues un poder político y económico muy importante frente a los nuevos reinos. Vamos a hablar sobre India, entre el hinduismo y el islam, toda esta diversidad religiosa que tiene la India y la importancia que tiene para el mundo oriental. Entonces el hinduismo y el islam, que se convierte también en parte fundamental en la fragmentación o separación de los diferentes países que hacían parte de ese gran reino hindú, donde a través del tiempo Bangladesh, Pakistán, Birmania se separan de la India y que hacían parte del gran imperio hindú, que hacía parte a su vez del gran imperio británico. Vamos a hablar sobre la China, las dinastías imperiales y todos los aportes científicos que hicieron estas dinastías a la sociedad occidental. Vamos a hablar sobre la invención de la pólvora, de la calculadora, del ábaco, de las nociones matemáticas, algebraicas, sobre los inventos tan importantes como el papel. Entonces vamos a hablar acerca de esto.
También vamos a hablar sobre el ascenso de los samuráis dentro del Imperio Japón y su expansión a través de Europa y la dominación de Asia, perdón, y la injerencia que tuvieron en el dominio asiático. También la importancia que tuvo el imperio mongol como un imperio guerrero, como un imperio belicoso que se caracterizó sobre todo sobre sus conquistas territoriales. Luego vamos a hablar de un tema muy importante que es acerca del concepto del feudalismo, cómo Europa se organizó y se administró a través de algo que era muy importante, el vasallaje o el servilismo, que era simplemente la administración de un feudo a cargo de un rey, donde los siervos eran los trabajadores que sostenía al señor feudal o al que regularmente era el rey. Entonces mira que el sistema feudal establece unas condiciones sociales muy contrarias a lo que de una u otra manera se pretendía. El señor feudal le facilitaba las tierras a los siervos para que la trabajaran, les brindaba protección, les brindaba cuidado, pero a su vez los siervos debían de retribuirle ese siervo al señor feudal a través de los grandes impuestos y obviamente el señor feudal eh, acogido por el poder que tenía la Iglesia Católica de aquel entonces y eh, se unieron para mantener a la sociedad estática, sumisa y casi que esclavizada, porque pues obviamente se partía del hecho de que el señor feudal era el único que le podía brindar protección y cuidado al siervo, y el siervo lo que tenía que hacer es simplemente obedecer al rey y obedecer los preceptos de la Iglesia Católica, que en aquel entonces, pues, como siempre lo hemos sabido, la Iglesia Católica ha tenido sus, eh, sus grandes fallas y errores. Entonces con los chicos vamos a tratar como que de indagar y cuestionar el papel de la Iglesia, por qué lo hizo, eh, cómo el mundo quedó a los pies de la Iglesia Católica, el mundo occidental quedó a los pies de la Iglesia Católica, y cómo el señor feudal se apropió de unos bienes económicos a través desde del engaño y de la mentira. Entonces ahí vamos a mirar un poco cómo fue ese proceso histórico que es muy interesante. En la crisis de la Edad Media vamos a ver cómo empezó la decadencia de la Edad Media. Y aquí hay algo muy importante. Siempre se ha pensado que la educación es como el principal pilar para el desarrollo de las sociedades. Ya en esta época, sobre la edad de la crisis media, de la crisis de la Edad Media, ya estaban muy establecidas las universidades y los centros de formación, donde de una u otra manera le abren los ojos a las personas y le dicen, mire, usted está siendo engañado, usted está siendo estafado por un señor que en primer lugar no es capaz de dar la vida por usted, ni tampoco la iglesia es capaz de defenderlo a usted. Entonces ya aparece gran desplazamiento de siervos a las grandes ciudades y empiezan a surgir las grandes ciudades de la Europa central. Vemos ciudades como Venecia, Turín, Milán, París, Madrid, Roma, ciudades que empiezan a surgir de ese establecimiento ya de economías más serias y más responsables. Entonces llegan comerciantes, se establecen fábricas, se establecen una serie de fábricas de artesanías y la ciudad empieza a retomar la importancia que tenía y se va perdiendo esa importancia que tenían los feudos en los pequeños pueblos, y se tienen que trasladar, modificar todos sus conceptos y pasarse a las grandes ciudades. Y luego aparece pues como que la consolidación de los estados, aparece también un cuestionamiento de la religiosidad, ya vienen los grandes debates, aparecen grandes pensadores filosóficos, Martin Luther King, Martín Lutero, discúlpeme por favor, Martín Lutero, aparece Calvino como esos filósofos pensadores
donde tratan de ver las realidades de otra manera. Y aparece algo muy importante, que es el siglo de la luz, donde hay una divulgación del saber, donde ya la ignorancia deja de ser tomada en cuenta y ya el conocimiento hace parte del proceso de crecimiento personal. Entonces esa crisis de la Edad Media es muy interesante para el trabajo con los chicos. Luego ya nos centramos en los últimos tres temas con todos los procesos cultural de los mayas, sobre la identidad, sobre los periodos de la historia de los pueblos mayas y los diferentes periodos que anteceden a los mayas. Y aparecen los mexica o los azteca, que tienen que ver pues fundamentalmente con la creación o con la fundación de la ciudad de Tenochtitlán, que hace parte pues como ese gran imperio azteca. El anteúltimo tema serían todo lo que tiene que ver con los incas, el contexto geográfico, los aportes que hicieron los incas al desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas. Y después vamos a ver otros pueblos prehispánicos de América. Vamos a mirar el continente diverso, las diferentes culturas norteamericanas, los pueblos de las Antillas, los pueblos amazónicos y sobre todo los pueblos del guaraní del centro-sur de Sudamérica. Centro-sur de Sudamérica. Y por último vamos a mirar sobre todos los pueblos prehispánicos de Colombia, su contexto geográfico. Vamos a mirar algo sobre de la cultura de San Agustín, de Tierra Adentro, los Tairones y Muiscas, entre otros. Esto con el fin, pues como que darle también la relevancia y la importancia a los aportes que hicieron los pueblos prehispánicos en Colombia, que hemos aprendido de ellos fundamentalmente. Este es, como a grosso modo, los temas que nosotros vamos a ver en grado séptimo. Es importante, queridos estudiantes y padres de familia, que ustedes sepan que los espacios de los tiempos asignados en el horario por cada uno de los grupos se va a mantener. Va a variar un poco los tiempos, no van a ser tiempos tan extensos como si lo tuvimos o como lo tenemos regularmente, sino que va a tener tiempos más cortos con descansos más seguidos, descansos en el sentido de no estar tanto tiempo enfrentado al computador, sino vamos a tener como una dinámica más flexible, todo pensando en el bienestar de ustedes, queridos estudiantes. Voy a tratar como que de muy rápidamente tratarles de explicar cómo va a ser el proceso de evidencias de uno de los determinados temas que yo vaya a ver con ustedes. Entonces vamos a poner un ejemplo. Voy a tratar el tema del Imperio Franco. 701 tiene conmigo los días 2, 3 y 5, y 702 tiene los días 3, 4 y 5. Muy seguramente el primer día de clase, bien sea el día 2 para 701, para 702, va a ser la explicación a través de un documento. Puede ser una lectura, puede ser un video, puede ser unas diapositivas, puede ser un taller, puede ser un mapa conceptual, puede ser una lectura en plataforma Educa, que me permita reforzar este tema. El día 2, o la clase número 2 más bien, de 701, 702, va a ser en la hora de clase nuestras sociales, en la elaboración del instrumento o la tarea que yo considere usted me debe de evidenciar. Vuelvo al ejemplo. Vamos a suponer que estamos hablando del Imperio Franco o el Imperio Carolingio. Les envío una lectura con unas 12 preguntas, por dar un ejemplo. Y envié también un soporte de un video, para que ustedes miren el video y hagan la lectura. Esa es la clase número 2 para 701, 702. En esa hora, soy claro, el día 3 para 701 y el 702, día 4, yo voy a estar conectado a cibercolegios,
atendiendo sus reclamos, sus preguntas, sus sugerencias, sus inquietudes. No vamos a estar conectados por una por una videoconferencia, ni tanto ni la clase anterior, ni la del 2, ni la del 3 o del día 4, como estamos ahí, porque ustedes están elaborando el insumo o el producto. El día 5, que es para 701 y para 702, ese día con antelación, de acuerdo con una programación, yo los estoy citando, los estoy invitando a una videoconferencia. Esa videoconferencia va a ser en el espacio y en el horario que ustedes tienen. Y que por horario tienen, así de sencillo. Entonces ahí yo voy a establecer, por ejemplo, un debate, voy a determinar un foro, un conversatorio, o entramos a socializar las preguntas, las respuestas de esas preguntas que a manera de ejemplo yo planteé. Entonces ahí va a haber una retroalimentación del producto final que usted elaboró de acuerdo con la estrategia que yo había planteado del tema. Esto va a estar descrito en un cronograma, usted va a tener claridad de esos temas, va a tener claridad de la actividad que usted va a desarrollar. Supongamos que usted tenga una dificultad de acceder a la plataforma. No importa, ahí tenemos cibercolegios, ahí tenemos el correo de Gmail, donde usted me puede dar informes de absolutamente todo. Todo. Es decir, lo importante es que ustedes tengan la comodidad y facilidad de evidenciar los trabajos que están desarrollando. Que ustedes queden contentos y satisfechos con el proceso de aprendizaje y yo quede satisfecho con la información que usted me transmite porque usted logró entender la dinámica y logró hacer o desarrollar la actividad. Entonces yo quiero que en esto haya claridad, no sobresaturación de tareas, no una recarga esencial de tareas. Sí tenemos que desarrollar actividades, por supuesto, pero las actividades van a ser más de una manera muy lúdica, de una manera muy divertida. Vamos a irnos organizando, no sé, a través de la plataforma Educa, que también es una alternativa muy buena. Entonces, en principio, vamos a tratar de mirar todas las posibilidades, porque nosotros como docentes nos tenemos que sentar a diseñar cada una de las actividades para abordar el aprendizaje. Entonces yo los invito a que tengamos la mejor de las disposiciones. Estoy abierto, estoy atento a cualquier solicitud, requerimiento que ustedes lleguen a necesitar. Un abrazo en la distancia, que Dios los bendiga. Yo sé que nos va a ir muy bien y yo sé que muy prontamente nos vamos a ver. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias a ustedes, padres de familia, y a ustedes, queridos estudiantes. Muchas gracias.